y ver ahí donde está el registro. Y según hoy antes de las 3 de la Ok. A ver. Listo. Hola a todas las personas que nos se van uniendo, que nos van a estar viendo. Pues ya estamos acá en nuestra tan esperada transmisión donde vamos a hablar de Fellow, de Ella la Araña. Ya nos había costado una disculpa por estar atrasando esta charlera también para pues meterle un poquito de emoción a que estuvieran esperando más esta charla y pues nada, por fin vamos a poder entrar en esta telaraña. Pues bienvenidas, bienvenidos y Medardo también es un día especial porque no solo vamos a hablar de esta parte tan, perdón, mi perrito, no solamente vamos a hablar de esta parte tan esperada que nos tiene así de ya, por favor, sino que también es tu cumpleaños. Entonces, felicidades, Medardo, y pues, qué mejor que estar aquí charlando un poquito aquí contigo. Entonces, todo tuyo. El micrófono es tuyo, Medardo. Muchísimas gracias, queridas amigas. Primero, pues les agradezco esta cortesía y estas felicitaciones, porque pues para mí, mi tema preferido, pues es un regalo que ustedes me están haciendo, darme esta oportunidad de catarsis. En primera instancia. En segunda instancia, las personas que nos están viendo saben que es tradición de los hobbits regalar en sus días de cumpleaños, entonces pues es un pequeño gesto que les extiendo. Y también quisiera hacer una recapitulación amplia. Vamos para 5 años con el proyecto de el análisis de los capítulos en un ángulo sobre las herramientas como escritor que utilizó Tolkien. Y los invito a que se asomen justamente a los videos en la página de Facebook de el Anglo Library para que vean allí los capítulos que hemos tenido. También tengo la gracia de que me hayan proporcionado el permiso de subirlo a mi canal de YouTube y recientemente estoy subiendo las transmisiones de YouTube en Spotify para que ustedes también puedan tener acceso a ello. Y estos 5 años nos ha llevado a la mitad de la obra y si hubo algunos capítulos en donde pasábamos por 2 o 3 capítulos, analizábamos uno montado sobre otro, conforme nos fuimos acercando a los momentos en que Tolkien detalla y detalla y detalla y detalla más en toda su obra del legendario, nunca había puesto tal detalle como en estos 13 capítulos del Espejo Negro de Midmuil a Orodruin, lo hemos dicho muchas veces, y eso ha requerido un análisis técnico mayor, de tal quizá que le dedicamos 4 capítulos a la escalera de Kirit Ungol y hacen una unidad narrativa Kirit Ungol con el antro de Yalaraña, que entonces les aviso que lo vamos a dividir en 2 episodios. Este primer episodio que es el último acto de algún tipo de victoria de parte de Frodo y la segunda parte que estará dedicada a la épica pobre con palos y patadas de Sam contra Gollum y Sam contra Yalaraña. Entonces el capítulo siguiente será un análisis de cómo está construido ese doble combate y situación. Y entonces entramos al antro de Yalaraña, pues no analizando cronológicamente, porque ustedes se habrán dado cuenta que si hablo del pleito de Sam contra Gollum y el Sam contra Yalaraña, pues ya estoy pasando al siguiente capítulo, que son las decisiones de Maese Sam Sagas, y entonces vamos a analizar aquí parte solamente del capítulo de ella, la araña. Pero el capítulo de ella, la araña, tiene algunas curiosidades estilísticas previas ya al corazón narrativo y en esas curiosidades estilísticas nosotros podemos observar y vamos a comenzar por el final del capítulo, que es la primera parte que exploraremos, que son algunas de las anomalías técnicas
a la hora de narrar lo que está. Antes de eso, tenemos que mencionar algo al respecto de Tolkien y las arañas. Porque, por supuesto que ella, la araña, es una psicópata tremenda. Es el monstruo monstruote del Señor de los Anillos. Y, por supuesto, si uno observa la obra de Tolkien, dice, ah, claro, un Goliat, ¿no? Ahorita mencionaremos un poco más a un Goliat. Y además de un Goliat, pues están todas las arañas del Bosque Negro. Y entonces, pues uno se hace a la idea que las arañas, pues deben ser monstruos abyectos en la mentalidad de Tolkien, porque además está una anécdota que él no recordaba, pero le contaron que cuando estaba viviendo en Sudáfrica y tenía 4 años en ese jardín polvoso y con hierbas altas y secas que recordaba, iba un día a los 4 años, se tropezó y clank, lo mordió una tarántula. Entonces, pues ahí está, ¿no? Un arañón, no, si eres un niño chiquito, porque se quedó traumado al respecto de las arañas. Bueno, Tolkien dice que no. Tolkien dice que para empezar, él no recordaba haber sido mordido por la tarántula. Claro que por supuesto hay muchas cosas que uno no recuerda y sobre todo las cosas de infancia que se quedan por allí, pero más importante aún todavía, tienen ustedes que recordar que siempre Tolkien está del lado de los animales. E incluso cuando los animales tienen una participación ayudando a los adversarios, como los Crevain de Dudland y algunas aves de las que empieza a sospechar la Compañía del Anillo mientras van en su viaje, están sirviendo como espías de Saruman porque Radagast le dijo a las aves, no, pues es que ayuden a Saruman, que nos está ayudando en la lucha contra Sauron. Es decir, no hay en esta época, porque al final de la segunda edad, sí dice Tolkien directamente, se dividieron todas las razas y todas las especies, se dividieron para pelear la batalla final de Sauron. Pero en esta época, si hay algunos animales que están sirviendo al enemigo, es por los engaños de Radagast con Sauron o por un caso muy similar de los hombres de Harad que han sido engañados o empujados por el miedo, como los caballos negros robados de los Rohirrim y como esas pobres bestias alimentadas por la mano de Sauron para hacer a los especies como de Weavers que montan los Nazgûl. Por tanto, no hay de parte de Tolkien una guerra directa y formal contra las arañas, e incluso él decía, yo metí muchas arañas en el Hobbit porque a Christopher le espantaban las arañas en el Hobbit. Entonces, pues dice, ay, yo nada más aquí de cabrón, ¿no? A ver si espantaba al chamaco con el relato. Y continuó Tolkien en una de sus cartas diciendo, no solamente no tengo nada contra las arañas, sino que me caen bien e incluso cada que puedo las salvo de la tina del baño. Dicho lo anterior, el caso de ella la araña es eh, un caso muy similar al de los mayas. Es decir, Gandalf es un humano, no es un maya, pero tiene forma de humano. Ella la araña, una y otra vez a lo largo de este capítulo, aclara a Tolkien un monstruo demoníaco que resulta toma la forma de una araña. Y eso proviene del linaje mismo del que podemos estar siguiendo con claridad el descenso de este engendro desde un Goliat hasta ella la araña. Ustedes recordarán que un Goliat es, por supuesto, esa araña infernal que se alió con Morgoth para atacar Valinor y mientras con una lanza Morgoth hería los árboles de la luz del Perión y Laurelin, ella la araña chupó, perdón, un Goliat chupó los árboles, los envenenó, los mató y esta criatura infernal de hambre voraz comenzó a devorar todas las gemas que se robaron él y Morgoth hasta que llegan al momento en donde le exige los Silmarils, no quiere entregar los Silmarils, Morgoth se lo va a comer y llegan los Balrogs
salvarlo de donde ha quedado atrapado, justo en el estuario de Dengris, y donde el gran grito de terror de Morgoth deja eco justamente en esas regiones, las regiones de Dorlomi. Bueno, este monstruo, este demonio, es tan representante de una hambre insaciable que termina devorándose a sí misma y así acaba consigo. Y que por supuesto nos está trayendo a la mente casos demoníacos como la figura, me parece que es en el panteón hinduista, donde hay la alegoría del hambre, es un monstruo gordo, 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 con una boca chiquitita. Entonces no importa cuánto se alimente, nunca se siente saciado. Pero si con todo esto no nos ha quedado claro que es un demonio, también hay un dato inquietante en el Silmarillion que nos dice que descendió del más allá del mundo. O sea, aquí estaba Arda, los Valar, los Maiar, las criaturitas y demás del mundo, como entonces no estaba aquí, pero pertenece a la canción de Ilúvatar, quién sabe, descendió y vino del más allá. Y esa es exactamente la misma definición de los monstruos de Cthulhu. Por supuesto que Lovecraft está trabajando eso en los 20, no quiere decir que necesariamente Tolkien lo haya tomado de allí, él pudo haber sido una idea contemporánea, pero nada quita que también hubiera podido haber leído. El asunto en concreto es que es un demonio tuliano que desciende y de quien, por supuesto, ya se mezcla con otras arañas menores y de ahí viene a dar nuestra araña del día de hoy, que es ella la araña. Y está ella la araña que también, por supuesto, se mezcló con otros, dice Tolkien, unos pobres desgraciados parientes suyos, a los que se comió, por supuesto, y esas arañas engendradas son las que van a ir a dar al bosque negro. Entonces, pero las arañas de bosque negro, digamos que ya tienen más de araña que de demonio, porque esta es de linaje directito de un Goliat. Y esto es una digresión que nos hace Tolkien ya cerca del final del capítulo, ya cuando ha pasado toda la parte de tensión de la que voy a hablar después, ya que he hablado de todo eso, pasa a contarnos eso, pero mientras nos lo cuenta, dice algunos datos estilísticamente anómalos para lo que estamos acostumbrados a su construcción narrativa. Primero, no menos de 3 veces a lo largo de este capítulo, aclara que es una criatura maligna de cuerpo de araña. Es decir, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es un disclaimer total. Nada de guerra a las arañas, nada de hate a las arañas. Ni Tolkien, ni nosotros, ni nadie, hermosas criaturitas del mundo que cumplen su labor. Y este monstruo horrible, psicopático, es un demonio que tiene esas atribuciones como arácnidas, pero no es del todo una araña. Por ejemplo, sus ojos no son como los de una araña. Los ojos de las arañas son, digamos, como caniquitas que están puestas en distintos lugares de su cabeza. Y el caso de los ojos de ella, la araña, son multifacetados, amasijos multifacetados como los de los moscos, como los de las moscas, como los de una libélula. Así son los ojos de ella, la araña, que no son los ojos de una araña. ¿Ok? Luego, nos están platicando Tolkien de Ella la araña y hace una digresión muy rara. Dice, la misma Ella la araña que Beren combatiera en las montañas del terror de Doriath, y en ese entonces, en un remoto plenilunio, había venido a Lúthien en la hierba verde y las cicutas. Es la cuarta vez que Tolkien menciona a Beren. Lo mencionó cuando Aragorn cantó su balada anteriormente. Luego Sam en las escaleras habla de Beren y de Tangorodrim. En unos minutos más tarde que se pelee Sam contra ella la araña, mencionará que ningún arma blandida por alguien como Beren o Durin habrían herido tanto a ella la araña como Aguijón, la aguijón de Sam. Y esta es la cuarta mención.
no solamente es raro, sino que en todas las demás menciones son menciones ocasionales. Recuerden ustedes que en el diálogo Sam dice, no, pues Beren y Tangorodrim y los Silmarils, y son palabras aisladas. Y en cambio aquí, en un capítulo de algo que tiene que ver con una monstruosidad abyecta, pero que proviene del mundo antiguo, eh, Tolkien ahonda más en el mito de Beren y Lúthien para mencionar a Beren, mencionar a Lúthien y hablar todavía de la posición de plenilunio en el que se encontraron, se conocieron y bueno, hasta el dato de las cicutas que están presentes en el Silmarillion, esas flores, y que están presentes en los relatos de Beren y Lúthien, no están en ningún otro momento del Señor de los Anillos tan claramente mencionado. Bueno, sí, un poco la balada que canta Aragorn, las cicutas, pero ¿en qué lugar venimos a encontrar este momento romántico y élfico del gran mito de amor de Tolkien? A la mitad del relato de la monstruosidad total de ella, la araña. Bueno, eh, ahora ya vamos adentrándonos a Torek Ungol. Y Torek Ungol, que significa eso, el antro de ella, la araña, también comienza el autor Tolkien a jugar con la posibilidad de que Sam y Frodo desentrañen qué tipo de monstruos se encuentran, porque el lector, la primera vez que lo lee, no necesariamente sabe, pero hay tres guiños. Primero, la, en los capítulos previos, en el diálogo de la escalera, ya se menciona que Gollum venía de haber ido con ella. Y cerca de la Puerta Negra también había escuchado Sam, el diálogo interno entre Sméagol y Gollum, donde mencionaban a él, que es Sauron, y ella, que es ella la araña. Entonces ya había por ahí un guiño de algo. Y, eh, y luego inicia uno el capítulo y dice el antro de She-Lo, o ella la araña. Bueno, Lo es una palabra de anglosajón antiguo utilizada para referirse a las arañas y de hecho ustedes recordarán que en el Hobbit está Bilbo justamente tratando de hacer enojar a las arañas para que lo persigan con el anillo puesto, y además con el anillo puesto escucha a las arañas platicar. Yo me pregunto si Frodo o Sam con el anillo habrían entendido las palabras de ella la araña, que también hubiera sido siniestro, pero interesante de imaginar. El asunto es que cuando está Bilbo haciendo enojar a las arañas, improvisa una canción y habla de la vieja Lob y la loca Cop, que incluso pasaron así directamente en la traducción en español, y ya está utilizando Bilbo estas palabras antiguas del inglés que se utilizan para denominar a una araña. De modo que aunque es un vocablo antiguo, uno abre el capítulo y se llama ella, Bob, ella lo, ella la araña. Y la traducción es perfecta. She love, ella la araña. Es musical. Y además, vean cómo hemos hablado en otros momentos de la belleza de las traducciones y cómo Barbol es barba y árbol, como tree, beard, ¿no? Habíamos ya platicado de esto. Y en ese sentido, vean cómo la palabra ella, la araña, nos proporciona muchas as, eh, casi como si fueran, ¿no? Y un sonido ya definitivamente evocativo. Y le está diciendo al lector desde el principio, se iban adentrando en la Torak Ungol, que es el antro de Yalaraña, y por supuesto esta es la escalera de Kirit Ungol, que es la escalera de la araña, porque en la antigüedad hubo una Ungol Liat, que es justamente la madre de todas esas arañas. Y entonces,
Y entonces, una vez que nosotros nos vamos adentrando en el capítulo, hay esta estructura. Primero viene una pendiente de tensión, de tensión, de tensión, que ahorita vamos a analizar con más detalle, de tensión, de tensión, de tensión. Y después de esa tensión se revela el monstruo y después de revelarse el monstruo hay un momento donde está la posibilidad de reaccionar contra el monstruo. Entonces, todo está mal, pero tenemos algo para responderle al monstruo. ¿Ah, sí? Pues al monstruo no le interesa. Entonces, huyamos. Eh, ahí va detrás. No, espérate, espérate, dice Frodo. Ahí van las palabras mágicas y el momento esencial. Lo que quiero decir es que a todo lo largo de este capítulo, las cosas van empeorando, medio parece haber una esperanza y vuelven a empeorar. Continúa la esperanza y vuelve a empeorar. Y esa estructura que ahorita vamos a ver con detalle se amplía más allá, porque parecen haber escapado del antro de ella la araña solo para que eso sea peor, porque les cae entonces ella la araña y muerde a Frodo y lo deja ahí, y es el peor momento de todos, porque ya es cuando llega Gollum detrás de Sam, y entonces Sam se libra de Gollum otra vez hacia más, y va sobre ella la araña, pero luego ella la araña se voltea y lo va a matar, entonces va tras todo el tiempo. Este ritmo es el que lleva el capítulo 3, como si fueran los acordes de un violín desafinado todo el tiempo. Entonces ya nada más con ese modo de estructurar las entradas y salidas dramáticas nos está ya Tolkien poniendo en un ritmo para adentrarnos. Y este ritmo, como decía yo, comienza con una tensión dramática que se va estirando y estirando y estirando, pendiente sobre todo de tres cosas. El primero, una oscuridad que pronto el lenguaje poético aderezado de adjetivos, aderezado de figuras metafóricas, le van proporcionando a esta oscuridad un peso narrativo más fuerte, y no solamente un peso narrativo más fuerte, sino en acción de Tolkien, poesía siempre es incremento de efecto hacia el interior de la realidad. Y mientras va creciendo esa oscuridad, se va también apretando la pestilencia. Una pestilencia que alguien como Tolkien conoció muy bien durante la Primera Guerra Mundial, porque justamente el campo de batalla repleto de muertos y repleto de sufrimiento, y esas trincheras donde lidiaban casi como en la edad de piedra, con puñales y con garrotes cuando venían los asaltos de trinchera, estaban no solamente llenos de cadáveres y cadáveres podridos, sino también estaban llenos de lodo repugnante y por supuesto las heces fecales y los restos de las tripas. Vayan ustedes a saber cuántos muertos que hubieran allí. Entonces, y por tanto, esa pestilencia que tiene muy claro Tolkien es el sentido que se va quedando cuando la oscuridad va amodorrando y eliminando y sojuzgando y sometiendo a los demás sentidos. Escuchen, un vapor negro que parecía engendrado por la oscuridad misma. Esta oscuridad que nosotros sabemos es vomitada por ella la araña, de tal modo igualito que en un Goliat enguía la luz y de toda esa luz vomitaba la oscuridad. Entonces ya es esta oscuridad tangible, una jalea de miedo, una jalea de presa, una jalea infernal. Continúa la descripción de la oscuridad. Y que cuando era inhalado, producía una ceguera, no solo visual, sino mental. Es decir, está
oscuridad ya caracterizada con adjetivos y poéticamente para que quede claro que es sobrenatural, no solo afecta los sentidos, sino también comienza a afectar el ánimo, empieza a afectar la conciencia, digamos que como el efecto de un estupefaciente o de o de algo químico como la guerra química de las trincheras, justamente, del gas mostaza y todo eso, en ese mismo sentido, también la oscuridad está llevando a cabo un efecto físico sobre la posibilidad sináptica de pensar bien. No solo no estás viendo, no te estás viendo a ti mismo. Y como no te estás viendo a ti mismo, sigan escuchando, borrando así de la memoria todo recuerdo de forma, de color y de luz. Sería siempre de noche, siempre había sido de noche y todo era noche. Entonces, caracterizada la oscuridad, Tolkien avanza todavía más páginas y hay que ser atentos porque si uno observa, Tolkien es muy económico para platicar las cosas. Estos capítulos de los que hemos estado platicando, el antro de ella, la araña, Kiritungo, la escalera de Kiritungo, las lesiones de Maese Samsagas, son así, las últimas paginitas de las dos torres. Y con todo lo económico que ha sido Tolkien para platicar, pues el clímax de tensión probablemente toda la novela, eh, no es cosa menor entonces que decide otorgarle eh, casi 2 páginas al seguimiento de esta tensión. Entonces la oscuridad, una vez que acaba con los sentidos, procede a eliminar también la percepción del tiempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto habían pasado en aquel agujero sin luz? Horas, días, semanas, como si una voluntad hostil estuviera presente y los hubiera soltado. Y en ese sentido, lo que salva a Sam y Frodo en cierta medida es que hacen lo mismo que Bilbo. Cuando Bilbo se extravía en las montañas nubladas y va a dar justamente con Gollum, en esos momentos, él va bajando entre los túneles y hay muchos túneles laterales. Y Bilbo elige sensatamente no tomar ningún túnel lateral, porque eso le permitirá en todo caso poder retroceder con una línea recta. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces baja Bilbo en línea recta y a la hora de la huida hacia la puerta trasera de bronce de los trasgos, lo hace por la misma línea. Lo mismo ocurre aquí. ¿No? Sam y Frodo van subiendo y van subiendo en línea recta. Hay muchos túneles laterales y ellos imitan en ese sentido a Bilbo, sabiendo o no sabiendo, hasta llegar a donde está el antro de la araña y ahí es donde sienten más espesa esa oscuridad y cuando avanzan unos pasos es que sienten como si una voluntad hostil los hubiera soltado momentáneamente, solo momentáneamente. Y si ya vimos que el velo de oscuridad visual se ha pasado al velo de percepción temporal. Ahora vamos también al velo de lo auditivo. Y esto del velo de lo auditivo es importantísimo porque cuando en la oscuridad no hay luz, lo que sí hay es ondas de sonido. Y esto es justamente lo que va a hacer que cuando en el capítulo más adelante Sam se pone el anillo, él no ve y casi no ve, y nos dicen y nos aclaran que tenían muy mala vista los Nazgûl, porque la vista depende de la refracción de la luz. Y entonces, si nosotros somos capaces en nuestros ojos de percibir las variaciones de luz, podemos ver. Pero los Nazgûl que están ajenos a la luz y al mundo de lo luminoso, no pueden confiar en la vista precisamente porque han quedado fuera de la luz. Y entonces, al tener el anillo, tampoco va a haber Sam y los verán entonces confiando en los otros sentidos a los Nazgûl, que es el olfato, ven cómo andan olfateando, pero también cuando se ponga el anillo Sam, oye, y oye extraordinariamente bien.
Y hoy extraordinariamente bien a lo lejos los diálogos de Korvac y de Chagras, ya hablaremos de ellos, que son de un momento extraordinario también, llegado en el instante. Lo que quiero decir es que aún en la oscuridad, y aún en la oscuridad donde habitan los Nazgûl y donde habita Sauron, las ondas de sonido están no solamente permitidas, sino que es parte esencial de la comunicación de los seres de sombra dentro de Mordor. Esas ondas, como las de los murciélagos dentro de las cavernas, aún esas están prohibidas, oscurizadas y dominadas en el antro de Ella la Araña, porque Ella la Araña no le responde a nadie. Y no le responde a nadie, no le responde a Sauron, y estaba aquí antes que Sauron. Y Tolkien mismo en esa anomalía del final de capítulo aclara que justamente Sauron conocido y la había dejado estar por allí. Y de vez en vez le mandaba algunos prisionerillos y pedía con mucha fricción que le describieran con detalle cómo eran devorados los prisioneros que le mandaba Sauron a My Cat, ¿no? Es decir, conocemos muy poco de Sauron a lo largo de todo El Señor de los Anillos, porque la caracterización del misterio de lo desconocido es lo que hace de este señor oscuro esa presencia tan avasalladora. Hay en Amongen con Frodo un atisbo de la mente de Sauron. Sabemos que escuchamos las palabras de Sauron cuando interroga a Pippin, y lo siguiente que sabemos nosotros de una caracterización personal de Sauron es diciendo, ¡ay, mi gatita! En español le pusieron mi gatita, en realidad My Cat podría ser mi gatito, mi gatita. Pero en realidad es gatita porque sí, es ella la araña, es hembra, pero entonces aún Sauron, que deja a ese monstruo estar por allí porque le resulta conveniente, ni siquiera esa oscuridad de Sauron donde las ondas de sonido se mueven, aquí no. Esta es la oscuridad ancestral, primordial, juliana de ella la araña. Y escuchen, Sméagol, dijo Frodo tratando de gritar, Sméagol, pero la voz le sonó como un graznido y se extinguió, no bien llegó a sus labios. No hubo ninguna respuesta, ningún eco, ninguna vibración en el aire. Entonces, se haya desplegado toda esta eh, tensión de la oscuridad, y ahora viene la reacción de los jóvenes. Y es que este sigue siendo también un capítulo estilísticamente único al respecto del protagonismo de los personajes. Hemos platicado en otros momentos cómo se trató el primer tomo del Señor de los Anillos, de ver la perspectiva de Frodo, como desde Emin Muil para acá estamos nosotros viendo la perspectiva de Sam Gamgee. Este capítulo es el único capítulo donde el protagonismo está repartido a iguales partes entre Sam y entre Frodo. En realidad, entre cualquiera de los personajes, es decir, en todos los demás capítulos del Señor de los Anillos hay un personaje que lleva la voz narrativa, la voz de perspectiva. Solo aquí vemos la perspectiva de dos personajes al mismo tiempo, que además sabemos son los dos grandes protagonistas del viaje a entregar el anillo. Y en ese protagonismo, que por supuesto primero lucirá Frodo, que es de la parte que estamos hablando ahorita, y luego se lucirá Sam, en la parte que veremos posteriormente, ya tenemos en esta tensión de la oscuridad una clara caracterización de lo más especial de sus temperamentos, en donde la sabiduría de Frodo va a dar con el conocimiento racional, y cómo la sabiduría de Sam tiene que ver con el instinto y la intuición. Y entonces observen, por ejemplo, las frases de Frodo correspondiendo a la inevitabilidad del azote y la sombra de lo que les está cayendo desde las escaleras para acá. Dice en un momento, si Gollum es falso, pues es falso. ¿Qué se puede hacer? O orcos o no en este camino, es el único camino, sí que debemos tomarlo. O este no puede ser el camino.
pero para bien o para mal, tendremos que tomar. Entonces, Frodo sabe, su conciencia le dice, esto es un peligro mortal y no hay modo en el que salgas, y aún así, por vía de convicción, dice no, y aún así no hay otra cosa que hacer. Y frente a esa conciencia acompañada de una decisión ética de sobreponerse, va junto a la perspectiva de Sam en la otra dirección. No, pues si Gollum es falso, es falso. Y él le responde, aún así prefiero tenerlo bajo vigilancia. O, ¿qué causa esta pestilencia? No me pregunto, pero seguro es un agujero bestial de orcos. O hay algo por lo que Gollum anda cerca, nos andan vigilando, ¿no? Se están mezclando estas dos circunstancias. Y entonces venimos justamente al paso siguiente. Viene la tensión dramática y después de la tensión dramática habíamos dicho que el paso número uno, el paso siguiente es la revelación del monstruo. Y el monstruo se revela en la pluma de Tolkien con las técnicas que se utilizan para el terror en la literatura. Hay tres cosas en la historia de la literatura que constituyen un relato de miedo. Lo aborrecible de algo que la gente haya como deformación. Es decir, en los relatos de la antigüedad, si Moctezuma se topa a un hombre con dos cabezas que avisa del fin de su imperio, esa deformidad de las dos cabezas es algo que está presente en muchos cuentos populares, ¿no? Si alguien tiene otra cabeza, otra mano, le falta un ojo, le falta una nariz, y esto es terrible porque por supuesto estamos también hablando de casos de discapacidad a lo largo de la historia humana, pero muchas de estas discapacidades fueron pretexto para susto, para generar en la xenofobia tristemente natural, como decía Carl Sagan, en el ser humano y que nos requiere una conciencia para sobreponernos a esa xenofobia, pero que finalmente es un elemento de las cosas de terror. Esas criaturas que cercano a lo humano están deformes, la deformidad transforma al icono del monstruo. Eso es lo primero que da miedo. Lo segundo que da miedo es la ruptura completa de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la física. Si mientras yo estoy platicando con ustedes, se queda mi cabeza en el lugar, pero mi cuerpo se va, o si mientras platico con ustedes empiezo a caminar por la pared, eso es un rompimiento de las leyes de la física y va a producir un efecto de terror. Y lo tercero que produce miedo es lo desconocido. La puerta cerrada que se comienza a agitar. El maullido del gato en la noche que parece un bebé llorando abandonado. En el campo baldío, el movimiento de algo que alcanzamos a percibir, pero no por el rabillo del ojo. Lo desconocido. Normalmente eso, lo más terrorífico. Además, para el ser humano hay pocas cosas de tanto asunto como la incertidumbre. En ese sentido, ustedes habrán notado ya que Sauron está construido, por supuesto, con la incertidumbre y el misterio de ese terror desconocido, pero este es un relato de terror y está construido estilísticamente como un relato de terror, del mismo modo en el que luego cambiará de registro de género literario y el misterioso caso del el detective Gorbak, un registro y un relato contado al modo de una historia de detectives. Más adelante, los mismos capítulos pegados. Y entonces, en este capítulo de terror, la manifestación del monstruo no es burda y directa, sino sutil por algunos pisos como estos. Un gorgoreo, un ruido burbujeante y un silbido largo y venenoso. O el burbujeo siseante se acercó y hubo un crujido, como si una cosa grande y articulada se moviese con lenta determinación en la oscuridad.
un olor fétido lo precedía. Recuerden ustedes, todos los sentidos han quedado avasallados, excepto uno, y ese sentido, que es el olfato, solo comunica el olor de la muerte. El olor que Tolkien en las trincheras sabía correspondía a la desesperación. Y entonces ya está el monstruo encima de los hobbits. Y es el momento de que pasemos. Es decir, ya en el violín es el, ¿no? Y ahora viene el otro momento. Y este otro momento es, observen la sutileza de las espirales poéticas de las que hemos hablado muchas veces y que están presentes en Tolkien. Una y otra vez he mencionado, y no está de más decir, que de la llama imperecedera se vienen los árboles de la luz, de donde brota el Silmaril, de donde viene a ser una estrella, de donde viene a haber un estanque y de donde viene a haber el frasco de... En esa espiral poética, vean eh, lo que ocurre a continuación y qué le permite a los hobbits sobrevivir. Y es que Sam pone la mano en la empuñadura de su daga. Eso es todo. Toda la esperanza, toda la salvación, todas las posibilidades de todo se logran con una cosa tan sencillita como que tome Sam, no Frodo, tome Sam la empuñadura de su daga. Además, una daga que ha sido buena y cumplidora. Una daga que le ayudó a matar a su primer orco en Mazarbul, puñalar los tentáculos del kraken que se estaban llevando a Frodo, que o participará junto con Aguijón en el combate con ella la araña, y esa misma daga es la que va a ser luego tomada por Shagrat para ir a dar junto con la cota de malla de Frodo a las puertas negras y que muestren Boca de Sauron la daga y la cota de malla y le diga, miren, aquí hay una conspiración de ustedes. Entonces esa daga se termina convirtiendo en un elemento dramático como para sacudir a los capitanes del oeste frente a las puertas negras. Bueno, esa daga, probablemente el más grande servicio que cumplió fue que al tocarla, Sam le recuerda el túmulo, la oscuridad del túmulo de donde provino esa daga. Y al pensar en la oscuridad del túmulo, eso le trae en medio de una oscuridad mágica y demoníaca que está abotargando la memoria, le trae daga, túmulo, Tom. Dice, ojalá estuviera Tom Bombadil aquí, para como en aquella ocasión llegó y nos salvó. Ojalá. Y entonces la evocación de esta entidad ancestral, Eru o no, habitante y siempre expresándose en el lenguaje primordial del canto, solo pensar en Tom Bombadil se convierte en lo que pasa en el sol, la tierra y la luna. Nosotros sabemos que no, la luna no expide luz, sino que el sol se refracta contra la luna y nosotros vemos el reflejo, vemos la luna porque vemos ese reflejo. Y entonces la evocación de Tom le trae un reflejo a la mente de Sam que hace que en su interior lo que de él corresponde, fe, fe, esa es la clave, comienza a ser un surtidor de fe que lo ilumina y le llena de colores un recuerdo de algo que ama profundamente, el recuerdo lejano de una figurita en medio del bosque de su amada dama Galadriel. Y al, ojo, Daga, Tom, Galadriel. Y con Galadriel, de pronto, las palabras de Galadriel
de justamente de allí, el vial. Y escuchen ustedes, tal cual. Dice, eh, una luz que ilumina la mente, al principio casi enceguecedora, como un rayo de sol a los ojos de alguien que ha estado largo tiempo en un foso sin ventanas. Así percibe la luz Sam, y entonces la luz se transformó en color, verde, oro, plata, blanco, muy distante, como una imagen pequeña dibujada por dedos élficos. Vio a la dama Galadriel de pie en la hierba del Lorien, las manos cargadas de regalos. ¡Regalos! Para ti, portador del anillo, le oyó decir con una voz remota. Para ti es regalo esto. ¡Ah! Y de pronto, ¡Eureka! Sam gritó, ¡vamos! Y la vida y la vehemencia volvieron a la voz. El regalo de la dama, el cristal de estrella. Una luz para usted en los sitios oscuros, dijo que sería el cristal de estrella. Roberto Cado la daga, y hasta allá. Eh, y no hubiera podido haber llegado esta reminiscencia desde su interior si no habitara en él esa profunda fe, porque no es a Frodo al que se le ocurre. Frodo trae el bien, pero el de la fe es el compañerito que allí viene junto. Y entonces saca Frodo el vial. Es este momento de esperanza, ¿no? La araña nos arrinconó. Viene este momento de esperanza. Saca Frodo el vial, y ya que Frodo saca el vial, como si Erendil hubiera descendido en persona desde los altos senderos del crepúsculo, llevando en la frente el último Silmaril. Así comienza a fulgurar el frasco eh, el frasco de Galadriel. Y observen, no es una reliquia, digamos, como podría corresponder a un juego de computadora donde esa reliquia siempre tiene el mismo efecto. Sale la reliquia y, como si fuera carta de Magic, emite luz, abate las entidades de oscuridad. No, el que Frodo tenga aquí el vial, no necesariamente ya con eso está derrotada la araña, ni de cerca. Tiene que haber una conexión con la propia voluntad y la esperanza del portador, que es, digamos, en términos simbólicos, lo que hace la característica del unicornio. El unicornio, que en términos mitológicos es el protector de todos los animalillos y de todas las criaturas vulnerables, y que es la muestra de que el bien no es débil y el bien no es tonto, y que cuando el unicornio se enoja, aguas, y se va a enojar solo y únicamente a la hora de defender a los débiles, y entonces puede incluso abatir a un dragón. Eso es un acto de conciencia, un acto de esperanza y un acto ético que requiere el vial en ese sentido de comunicación. Y ya apareció allí mismo en esa evocación la palabra Silmaril y la palabra Erendil. Y entonces nosotros sentimos que ya la libramos. ¿O no? La oscuridad retrocedió y el vial pareció brillar en el centro de un globo de luz cristal etéreo, y la mano que lo sostenía centelló con un fuego blanco. ¡Wow! No, pues ya estamos del otro lado. E incluso Frodo, que tiene aquí la luz de Erendil, es poseído, como en algunas otras ocasiones, a hablar en élfico. Cuando apuñala al rey brujo y dijo, y llamó el Beret, ¿era él? Sí, bueno, sí, probablemente sí era el Beret. Sí era Frodo, conscientemente evocando su devoción a el Beret, o al menos la palabra élfica. Pero comienza uno a preguntarse lo siguiente: cuando Sam más adelante canta y canta en élfico, ¿esas palabras de dónde lo sacó si él no sabe hablar élfico? ¿Qué lo poseyó? Y él, ahorita, Frodo, dice, Aya Erendil Elenion Ancalima. Oh, Erendil,
la más brillante de todas las estrellas. Bueno, para empezar, es Quenya, no Sindar, que es el élfico que normalmente se habla. ¿Sabe Frodo hablar Sindar? Sí, pero ¿es él el que está hablando o la palabra élfica en el frasco lo está haciendo decirlo? O la voluntad de Galadriel. Y Galadriel misma, quizá desde el espejo, está hablando. Y las palabras de Frodo, evocando eh, a Erendil, ella, Erendil, Elenion Ancálima, en realidad también hacen eco a la frase de donde nació todo Tierra Media, que lo habíamos comentado en algún otro video, y es que cuando Tolkien era joven, escribía todavía sus poemas antes de irse a la Primera Guerra Mundial, encontró en un poema de inglés antiguo, un poema llamado Christ, Cristo, la frase Eala Erendil Engla Beorhast, que es lo mismo. eh, Gloria a Erendil, la estrella más brillante de la Tierra Media. Entonces, a metaliteratura, y Tolkien dijo, wow, Erendil, Tierra Media. Bueno, la Tierra Media era como le llamaba los mitos escandinavos de las Edas al mundo de los hombres. Están en Yggdrasil, el lugar de los dioses, de los elfos, de los enanos, y en medio de todo ese sándwich entre las raíces está Midgard, la Tierra Media, el lugar de los hombres. Y entonces tenemos esta Tierra Media, y de esta Tierra Media, o sea, en la misma frase dice Tierra Media, Erendil, y eso no lo escribió Tolkien. Es un poema medieval. Y Tolkien dijo, ¡ah! ¿De dónde viene Erendil? ¿Quién es Erendil? ¿Qué pasa con Erendil? Todo Tierra Media. Y entonces aquí hay un guiño metaliterario porque está Frodo diciendo las palabras fundamentales del origen mismo metaliterario de la Tierra Media, pero también es la voluntad de Galadriel hablando a través de él, a través del frasco, y también es él mismo que sabe hablar élfico correspondiente. Y bueno, ¿es o no es? Porque él sabe hablar élfico, pero ¿es Galadriel o no? Escuchen, exclamó sin saber lo que decía, porque fue como si otra voz hablase a través de la suya, clara, invulnerable al aire viciado del foso. No hay duda. Y entonces el violino ya sacó el vial, Galadriel, ya estamos salvados. Un escritor menor hubiera terminado aquí el capítulo. Ah, ya la libraron, ¿no? En película probablemente habría quedado allí. Esto apenas empieza. Sabemos que tenemos el tiempo en contra. Nosotros ya vamos concluyendo la parte correspondiente a esto, pero el pleito, por eso va a haber una segunda parte, porque esto apenas empieza. Y entonces viene el violín. ¿Y qué viene del otro lado? Hay una película para el público mexicano, y además de una generación ya cascadita. Hay una película de Pedro Infante y Jorge de Negrete, Dos tipos de cuidado, que se echan un duelo de canción. Y casi podríamos imaginarnos ella la araña así con su sombrero de charro, echándose para arriba el sombrero y respondiéndole al violín. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay otras fuerzas en la Tierra Media y poderes de la noche que son antiguas y poderosas. Y ella, la araña, había oído en boca de los elfos la misma exhortación en días de un tiempo sin memoria, y ni entonces la habían arredrado ni la arredraban ahora. Ups. Oye, pero es que estas palabras élficas espantaron al rey brujo en la colina de los vientos. ¿Sí? Oye, pero es que es el vial de Galadriel y es la luz de Erendil. ¿Ah, sí? Esto es lo que hago con tu luz de Erendil.
corrupción. El resplandor del cristal de estrella se quebró y se refractó en 1 millar de facetas. ¿A dónde vas? Y por detrás del centelleo, un fuego pálido y mortal comenzó a arder cada vez más poderoso, una llama encendida en algún pozo profundo de pensamientos malévolos. Oh, oh. Hasta ahorita, estas confrontaciones de voluntad y de luz en la oscuridad habían dado la victoria cuando se evocaba la esperanza y se tenía el vial cerca. Esa es la razón por la cual Frodo pudo derrotar al rey brujo la última vez en los escalones. Sentía la necesidad de ponerse el anillo y volteó el rey brujo y entonces Frodo tocó el vial y la pura presencia del vial lo refuerza y le permite quedarse con el anillo. Hasta el momento eso había funcionado. Pero con esta araña, perdón, pero tu lucecita de Silmaril para un terror de los días antiguos no significa nada. Se echan a correr aterrados los hobbits. Han sido derrotados. Terror absoluto. Y en ese terror y la huida absoluta, donde ni Galadriel, ni el Silmaril, ni el Elendil los pueden salvar. Recordamos también que han ocurrido a lo largo de Tierra Media momentos tristísimos en la oscuridad. Beren iba a intentar quitar el Silmaril de la corona de Morgoth y llega Tol Sirion, guiado por el amor, pues nosotros pensaríamos y anhelaríamos que ese Tebildor, ese Sauron joven que sale a enfrentarlos, fuera derrotado. Y Finrod, el hermano de Galadriel, el mejor de todos los elfos, junto a Galadriel, empieza a cantar y hay un duelo de cantos entre Finrod y entre Sauron. ¿No habría sido hermoso que Finrod lo hubiera derrotado con el canto? Pero fue derrotado Finrod. Hermoso será que desnudo mate a un licántropo con las manos muriendo para salvar a Beren. Lo que quiero decir es que aún en la misma poética de Tierra Media, la derrota y la caída de estos hobbitcillos también corresponde a lo que suele tristemente ocurrir. Y huyen. Huyen aterrados y no hay ya nada más que hacer. El monstruo les cae encima y aquí terminaría el cuento. Pero el violín todavía tiene... Vamos del otro lado. ¿Y qué ocurre? Se para Frodo y parándose Frodo, ahora sí, falló, fracasó. Trató de mostrar solamente la luz del frasco por ver si con eso lo reducía, pero ya no hay otra vuelta atrás. Y este es el último momento épico de Frodo. ¿Por qué no le llamamos a esto la última victoria de Frodo? Porque no derrota del todo a ella la araña, no vence a ella la araña, a ella la araña la vencerá Sam Gamgee más adelante. Su última victoria fue con el Rey Brujo, pero aunque no sea una victoria total ante un adversario, sí es una victoria total contra sí mismo, porque este es el último momento en toda la novela, y vamos a la mitad, en toda la novela que Frodo tiene todavía algo de agencia, aunque no sea el ulterior azote de ella la araña, todavía está en posibilidad de lo que sigue antes de pasar a ser mordido, prisionero, entelarañado, torturado, cargado, arrastrado y vuelto a cargar en las grietas del destino y luego mordido. Habrá perdido agencia Frodo y habrá pasado a ser ese santo del que hemos hablado en otras ocasiones, pero este es su último momento de agencia, porque ahora sí, le adelanta el vial y él ha aprendido. Y ha aprendido de su querido Sancho Panza, porque en lugar de sus palabras élficas, en lugar del beret, en lugar de todo eso, dice, caray, ¿cómo iba la cosa? ¿Cómo habías dicho, Sam? Y dice,
Galadriel. Se detiene, invoca a Galadriel. Finalmente esta hada viva iluminó, la dama de la luz de la esperanza, pero eso no es suficiente, porque ya invocó a Erendil y no me digan que Erendil es. Galadriel está por arriba de las agencias luminosas en el mundo que Erendil. Invoca a Galadriel, pero más importante que invocar a Galadriel, está invocando a lo último que queda de su voluntad y desenvaina a Aguijón. Y Aguijón, esta daga de Gondolin, esta daga élfica que además se le ha representado de maneras muy extrañas, como si fuera una espada larga. Recuerden que Bilbo traía esta daga en el Hobbit, metido debajo de los pantalones, escondida. Eso quiere decir que podía roblar la rodilla. No puede ser más larga que el fémur de un Hobbit, el aguijón. Así que no es muy larga. Y es una daga que se utiliza para atajar. Al rato le van a cortar la pata a ella la araña, entonces es una daga que también tiene cierto peso. Entonces probablemente haya tenido como una cincoidea, quizá una forma triangular, no importa. El asunto es que esta daga normalmente brilla azul ante qué tipo de criaturas. Los orcos. Aquí no hay ningún orco. Y brilla azul. Brilla azul porque tanto Aguijón como Erendil, los dos vienen de Gondolin, vienen del mismo lugar. Ese niño que se convirtió en estrella y esta pequeña daguita es el primer y último momento donde van a participar juntos con Frodo para enfrentarse a ese terror. Y entonces a Frodo se le inflamó el corazón dentro del pecho y sin pensar en lo que hacía, fuera locura, desesperación o coraje, tomó el vial con la mano izquierda y con la derecha desenvainó la daga. Aguijón relampagueó y la afilada hoja élfica centelleó a la luz plateada y una llama azul tembló en el filo. Ah, entonces la estrella en lo alto y esgrimiendo la daga reluciente, Frodo, hobbit de la comarca, se encaminó con firmeza al encuentro de los ojos. ¿Y ella, la araña? Nunca hasta entonces había sido herida con una luz tan mortal. El sol, la luna y las estrellas tenía abrigo allá en el antro subterráneo, pero ahora una estrella había descendido a las entrañas de la tierra y seguía acercándose. Y los ojos empezaron a retroceder, acobardados. Y en ese acobardamiento, del mismo modo en el que Frodo, Bilbo, Sam en las escaleras dijo, ¿cree usted que alguna vez contarán historias de nosotros? Y en los campos de Pelennor va a escuchar la balada de eso. Sam, que está así, detrás de Frodo, apocado, amo, amo, gritó Sam, detrás de Frodo también con la daga en la mano. Estrellas y gloria, estoy seguro que los elfos compondrán una canción si algún día oyen estas hazañas. Frodo lo miró y siguió adelante. Y entonces retrocede ya la araña. ¿No? ¿Ya se ha salvado? Sabemos que no. Sabemos que viene el sonido del violín y con ese sonido del violín el cierre de esta primera parte del antro de ella la araña. Porque van a dar a la telaraña gris. Y es una telaraña gris que como una sombra que no fuera proyectada por ninguna luz y que ninguna luz puede disipar. Golpean con la telaraña y entonces, hasta entonces Sam entiende la criatura que tiene enfrente. Ah, telaraña. Y se enfurece, se encabrona y dice, a punto de salvarnos y nos pasa esto, nos detiene esta cosa de aquí y toma su daga tumularia, trata de cortar la telaraña y esta es la daga tumularia que lo acaba de inspirar a Aguijón, es la daga, una daga tumularia como la que va a utilizar Merry para apuñalar al rey brujo y que lo va a herir al mismísimo rey brujo, una daga tumularia de ese tamiz no es nada contra un terror de Beleriand. Tu daguita tumularia de tiempos humanos rebota contra la telaraña.
Y entonces Frodo dice, a ver, dame chance. Dame chance porque Aguijón tiene posibilidades donde no tiene posibilidades la daga tumularia. Y empieza a cortar y cuando comienza Aguijón a atajar las telarañas, ocurre una cosa pequeña, diminuta, pero que va a determinar todo el futuro de Frodo, de Sam y de Tierra Media. Y es que Frodo le pasa el vial a Sam y le dice, ten, cárgalo un momento mientras yo corto la telaraña y se queda sin la protección de la luz y lo que seguirá será la caída de ella, la araña, sobre él. Con esto vamos cerrando el primer capítulo de Ella la araña y regálenme medio segundo y pasamos a las preguntas y comentarios. Listo. Pues sí, verdaderamente fue medio segundo, ¿verdad? No, pues es que tengo muchas cosas en la cabeza en este momento. Creo que pasamos por muchísimas cosas, luz, oscuridad, pero quiero darte de los comentarios, porque ahora sí tuvimos bastantes comentarios. Entonces, porque creo que todas las personas igual nos encantan estos temas de la luz contra la oscuridad, siento. Creo que es Y a lo mejor también es por parte de regalar de su tiempo, que no es regalar, bueno, sí, de tiempo tuyo, cumpleaños. porque es tu cumpleaños, Muchas gracias. para festejar contigo. Por si no estaban al principio, festejo de Es Medardo, cumpleaños. acá con Excelente. nosotras. Pues empezamos con Frank, que Frank siempre es nuestro gran fiel espectador, que Querido es amigo. un placer escucharte, Medardo, otro sábado de tertulia, perdón, Tolkien Dili, saludos. Gretel nos dice que es un excelente contenido, que muchas gracias. Gracias a ti, Gretel, por verlo y Medardo, porque al final eres el que va nutriendo estas charlas. Y tenemos aquí Héctor Zapiña nos dice, Santo Dios, no sabía que ella la araña era tan cutuliana. Sí, más que mutua influencia, también creo que es una idea de demonio bien profunda y antigua, y por eso Tolkien y Lovecraft han de haber dado con la misma idea. Felicidades, maestro Medardo. Gracias. Y aquí Laura Michel nos dice, feliz cumpleaños, Medardo. Me quedo un ratito a escucharte. Y también Laura nos dice que eso del gato lo tienen que discutir alguna vez. Muchísimas gracias, maestra. Y sí está padrísimo que platiquemos más de Ella la araña, gatito de Sauron. Y estaría bueno, a lo mejor podemos hasta armar una mesa aquí, ¿no? Para platicar. Y justo también Frank nos dice que muchos lectores demeritan el poder de ella la araña, sobre todo su oscuridad, como ya lo vimos, que no es la ausencia de luz, sino una especie de material de no luz, como su madre Ungoliant que devora la savia de los árboles y las fuentes de barda. Ungoliant corrompe y tergiversa un material sagrado y lo convierte en una nueva sustancia oscura que hereda ella la araña, aunque disminuye. Totalmente. Totalmente. Y tenemos a Daniel que nos dice los alcances infinitos y eternos de la luz, que trascienden los tiempos desde el origen del universo al presente, del fuego imperecedero a la daga de Sam, y que es una gran narrativa la que nos das, Medardo. Muchísimas gracias. La verdad es que sí. Y Héctor también nos vuelve a decir que es una chulada esta parte de la invocación, atraviesa todos los niveles del texto, de esto que hablábamos en metaliteratura. Y Laura también nos mencionó esta parte de, en cada presentación del musical siempre esperamos que gane Finrod. Sí, siempre esperamos que gane Finrod. Sí, por supuesto. Y Laura pues igual, como dijo Yoda, no es el último, hay otro. Pues sí. Y bueno, aquí otra, Gaby nos dijo que si no abrimos hoy la biblioteca, pero esa es otra duda aparte, pero igual para informarles, no abrimos la biblioteca los fines de semana más que el último fin de semana de 9:30 a 2 de la tarde. Y normalmente esos fines de semana tenemos actividades muy interesantes, 100% gratuitas, para que estén igual al pendiente de nuestras redes. Y pues mientras tanto, también los fines de semana que no abrimos, pues justo tenemos este tipo de charlas con Medardo y con la Sociedad Tolkien Dili.
Y Daniel nos dice, por último, acaba de llegar el comentario. Gracias a ti, Anglo, por seguirnos trayendo estas extraordinarias vivencias narrativas con Master Medardo. Que la luz de Erendir esté en las velas de tu pastel siempre. Ay, Ay, muchísimas sí. gracias. Qué bonitas palabras, amigo. Y a mí me gustaría, quizá aprovechando que Daniel nos agradece, yo quería agradecer a nuestros espectadores, porque si no fuera por ustedes, pues ¿para qué hacemos esto? Digo, nuevamente yo se lo he dicho muchas veces a Medardo, fuera de cámara y dentro de cámara, que ustedes ven, que a mí me encanta tener estas pláticas porque es como, pues sí, eres un gran narrador y me la paso súper, Gracias. pero poderlo compartir con ustedes es maravilloso. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por seguirnos después de, como decía Medardo hace tiempo, pues 5 años. Empezamos en el 2019, antesito de la pandemia. ¿Empezamos en la pandemia? En la Bueno, pandemia, empezamos a colaborar con la 2020. Sociedad de Tolkien Daily en Claro, 2019, 2019. pero las estructuras narrativas surgieron en la pandemia. Ya llevamos 5 años, como dice, todavía nos faltan unas cuantas más. Entonces, les esperamos para que sigan con nosotros en estas travesías que están increíbles. Por supuesto, con Medardo cumpliendo muchísimos años más. Gracias. Y nuevamente gracias a todo el mundo. No sé si hay algo más que quieras decir, Medardo. Eh, que también los acompañe a ustedes las bendiciones de nuestra amada Dama de la Luz, Lady Galadriel. Galadriel Muchas y gracias por Galadriel. todas sus atenciones en el Anglo. Colaborar con ustedes, no saben la alegría que me da y la emoción que me da. Y de hecho, justamente preparar estas pláticas con ustedes me han llevado a pensar en aterrizar todas estas notas en un ensayo que pronto espero. Además de ese ensayo, uno de esos capítulos yo creo que lo voy a comenzar a mover solo, corresponde desde las escaleras de Kirit Ungol hasta el siguiente capítulo. Todo eso va a ser un pequeño ensayo que se va a llamar La escalera y la araña, y que en realidad es para ustedes, se lo debo a ustedes y me han hecho muy feliz dándome espacio para platicar de lo que más me gusta. Se los agradezco mucho, las quiero mucho. Nosotros a ti, Medardo. Y a nuestra audiencia también. Pero más a ti, Maravillosa pero más audiencia. a la audiencia. A todo mundo lo queremos. Recuerden que The Anglo Library es una biblioteca pública y que no solamente tenemos estas cosas maravillosas con Medardo, también tenemos montones de libros para que vayan a revisar nuestra colección. Y tenemos, como decía Mandy por ahí, nuestras actividades gratuitas. Entonces, hagamos que las bibliotecas sean vivas otra vez. Les esperamos por allá también en físico. Y pues nos vemos en la próxima, que digital por acá también. Sí, nos vemos aquí para la segunda parte, que creo que va a estar va a estar muy bueno, muy jugoso la narración y el enfrentamiento que vamos a Mientras no sea jugoso de araña. tener. Araña de, sí, Él arañas. y su amo muy poco conocían de las astucias y ardides de ella la araña. Muy numerosas eran las salidas de esa madriguera. Pues eso es donde vamos a empezar la siguiente En el sesión, capítulo que 2. justo esperemos que podamos tenerla y no sigamos teniendo esta telaraña que tuvimos antes de esta sesión. Pero no, mire, aquí estamos, triunfó un poquito la luz. Y justo fue una gran narración y pues, Medardo, muchas, Gracias. muchas gracias. Y seguiremos platicando y estén atentos en nuestras redes sociales de la siguiente fecha. Mucha luz a la audiencia. Luz. Bendiciones de nuestra dama Galadriel. Hasta luego. Y feliz cumpleaños otra vez para ti.